Yo, ay, no soy la burbuja. Bueno, muchachitos de Dios, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Déjame prendo aquí la luz para que no esté esto tan oscuro. Ven que allí en el paisaje que he puesto, pues está como el mar y la soledad. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos, Señor, las gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre y de poder profundizar esta teología tan hermosa que nos ha regalado San Juan Pablo II y que es una fuente de sabiduría y que nos revela el misterio por el cual fuimos diseñados por Dios, hombre y mujer a su imagen y semejanza. Pedimos que podamos comprender los sentidos que habíamos tenido en el principio y recuperarlos para poder usarlos en nuestro crecimiento espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a nuestra, ya ¿qué sesión es? A ver, hagan así con número. Ya la sexta. Órale, órale. Bueno, les voy a decir algo. Voy a hacer una pequeña operación, inquisitoria. Y entonces vamos a hacer dos cosas. Primera cosa, vamos a ordenarnos porque estamos hechos así un poquito en desorden, con que si las sesiones de la mañana y las sesiones de la tarde, que si me salté una sesión, que si me... Para que ya no suceda eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar las, las mismas sesiones que estamos dando en la mañana, son las mismas que vamos a tomar en la tarde. De hecho, más bien, lo mismo que di en la mañana lo voy a dar ahorita. Se va a repetir un poco porque a ustedes ya les había hablado de esto, de algunas cosas, pero sí les sé decir que un poquito mejoré el asunto y se va a entender mejor. Eso por un lado, pero para ya no hacernos bolas. Y la otra es, quiero pedirles que hagamos un solo grupo, que hagamos el grupo de la mañana. Y entonces ya todo el mundo nos vemos en la mañana porque tanta cosa de en la tarde, en la mañana es mucho relajo. Entonces, por favor, les voy a pedir eso. ¿Ok? Ya si de plano hay mucha gente que no puede en la tarde, pues bueno, habremos el de la tarde. Pero si pueden todos, pues mejor nos vemos en la mañana y ya hacemos solo un solo grupo, ¿ok? Bueno, vamos ahora a introducirnos, ¿cómo se llama? Vamos a ver, a retomar la sesión, perdón, las audiencias por, ¿cómo se llama? Por cuádruples, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hablar de 4 sesiones, de 4 audiencias por sesión, ¿no? Entonces ahora vamos a tomar las 4 catequesis de la 4, perdón, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Ok? Esas audiencias. Ya de todos modos con ustedes ya traté la 1, la 2, la 3 y la 4. Así que, pues, les servirá de repaso estas otras 4, porque ya habíamos visto la 4, ya habíamos visto la 5, ya habíamos visto la 6, me parece, y la 7. Así que, vamos, eso es sí medio bolas, pero como de todos modos se acuerdan, la vez pasada quedaron muchas dudas y muchas ambigüedades, como que no entiendo. Entonces ahorita esto va a ayudar a que entendamos bien, además de que ya le eché más cerebro a la pedagogía y parece que hoy va a quedar más claro. Bueno, vamos entonces a entrar
en la introducción de esta tarde. Si vieron ahorita en esta hora previa donde estuvimos conectados y esperamos que todo el mundo se conectara, dejé allí un glosario, ¿sí? Con algunas palabras. Esto lo vamos a hacer porque yo quiero explicarles más o menos la pedagogía que vamos a ir siguiendo en nuestros cursos. Vamos a hacer lo siguiente. En estos cursos van a consistir de 4 cosas importantes. La primera es, obviamente, un resumen de las catequesis a través de las presentaciones y hay algunas explicaciones. Y vamos a tener un glosario, porque mi interés con esto es que ustedes, nuestro propósito con la teología del cuerpo, ya habíamos dicho, son 2. Uno es tratar de dialogar con la cultura de la muerte y vencerla con una cultura de vida, pero la otra es profundizar acerca de la teología del cuerpo, digamos, porque ustedes saben que la teología del cuerpo finalmente es una puerta que abrió San Juan Pablo II, pero la teología del cuerpo no se agota con todo lo que dijo Juan Pablo II. Hay muchas cosas a saber acerca de la teología del cuerpo que el Papa abrió. O sea, el del autor en ese sentido podemos decir que San Juan Pablo II no es el autor de la teología del cuerpo, sino el pionero, porque el autor de la teología del cuerpo es Dios. Ahora, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es descubrir estos misterios, estas verdades tan profundas y tan trascendentales acerca del cuerpo, y acerca de la teología. Entonces, esas son las 2, pero mi interés también es que ustedes, para que nosotros verdaderamente ganemos la batalla de estos tiempos, es muy necesario que la teología del cuerpo la manejemos al dedillo, que entendamos bien sus conceptos, que empecemos a utilizar sus palabras, empecemos a permear la sociedad de estas palabras, porque una de las cosas que sucede con la cultura de la muerte es que la cultura de la muerte va tratando de hacer la guerra cultural a través de las palabras. Ellos utilizan muchos eufemismos, es decir, palabras en las que, digamos, les han quitado el significado para que nosotros las usemos. Y, por ejemplo, yo puedo estar platicando con otra persona y utilizar las palabras que yo entiendo que van a explicar lo que yo quiero, y a la hora de la hora, la otra persona me va a entender otra cosa totalmente diferente, de acuerdo a la estrategia de estos ingenieros sociales. Entonces, por eso, es muy importante las palabras. Las palabras aquí tienen mucho peso. Entonces, por eso es importante que nosotros nos familiaricemos con las palabras, porque de alguna manera el ejercicio que vamos a hacer aquí es desmontar las falacias o los eufemismos semánticos que nos da la cultura de la muerte, pero al mismo tiempo permear, contagiar, hacer viral en nuestra sociedad las verdaderas palabras que no solamente dicen la verdad, sino abren la puerta a verdades trascendentales y profundas, grandes, que la sociedad y el mundo necesita conocer. Entonces, por eso es que he puesto ese glosario, y vamos a estar constantemente recordando, vamos a estar ejercitando la idea de manejar esas palabras, de manejarlas al dedillo, de yo saber esas palabras, entender su contenido, entender el porqué de las cosas, etcétera. Entonces, es una parte, los resúmenes, las palabras, los glosarios. Haremos también, vamos a tratar de llevar esto a la arena pública, es decir, a tratar de decir o de dialogar con nuestros interlocutores. ¿Se acuerdan? En la primera audiencia el Papa habla a sus interlocutores de él, de su tiempo, que son los obispos, y los hace en paralelo, los ponen ellos en el lugar de los fariseos, que eran los interlocutores de Jesús. Entonces nosotros tenemos que empezar a dialogar con nuestra sociedad y saber cómo se dialoga. Empezar a traer esto a la esfera pública y a la esfera práctica. Eso es importante. Y la otra cosa es que trataremos de ir llevando también esto a entender verdades profundas acerca de nosotros. Porque finalmente
lo que tenemos que hacer y que el Papa utiliza mucho esto y tal vez estos cursos sirven para que como guía de lectura, ¿no? Como para nosotros no perdernos en el mar de la sabiduría papal. Y entonces el Papa hace esto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. El Papa es abarcador, o sea, trata de hablar todo, de abarcar todo, de no dejar ningún tema fuera, ningún detalle afuera. Y cada detalle lo va profundizando, de tal manera que es como una cruz. ¿Se acuerdan que decíamos que el Papa habla en espiral, pero también habla en cruz? Es decir, abarcador, horizontalmente, abarca, pero además profundiza cada concepto. Por eso puede ser muy cansado, puede ser muy difícil de leer, porque uno dice, bueno, a ver, a nuestro cerebro no le cabe tanta información, ni tanta información acerca de aquella información, es decir, tantos detalles acerca de cada cosa. Es mucho. Por lo tanto, sí necesitamos en ese sentido eh, manejar las cosas, ser muy prácticos, pero al mismo tiempo abrir la puerta a ir profundizando, porque eso es muy importante, saber que nosotros si dejamos algún espacio, el demonio se mete. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que nos ha pasado ahora, que nosotros hemos abandonado esta esfera, hemos abandonado el conocimiento, el profundizar, y ahí el demonio ha aprovechado esos espacios vacíos. Entonces hay que llenarlos. Vamos a hacer esos 4 ejercicios, ¿no? Es decir, eh, manejar las palabras, dialogar con nuestra cultura, tener el resumen y finalmente profundizar. Esas 4 cosas. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos al glosario que ya les había puesto ahí en pantalla y ahora lo vamos a explicar. Vamos a ver. Muy bien, muchachitos de Dios. Déjame ver, verificar si esto se está grabando, ¿no? Espérame un tantito, déjame ver si está grabando o no. Sí, sí está grabando. Ok. Ok, entonces vamos a esta introducción, ¿no? Tenemos vamos a ver acá, nuestro glosario. Bueno, primero, la palabra metafísica. La palabra metafísica en su etimología tenemos 2 palabras griegas, meta y physis. Meta, siempre que vean meta, quiere decir más allá. Cuando se acuerdan que decíamos que no la incluí, pero bueno, se las digo otra vez, decíamos metahistoria, ¿no? Bueno, entonces meta quiere decir más allá y physis quiere decir pues lo físico, la palabra que utilizamos, metafísica. Entonces, metafísica es más allá de lo físico. Pero en la práctica conceptual se utiliza como la nota explicativa del sentido de lo físico. Es decir, es como si una cosa aquí, mi teléfono, tuviera una etiqueta que dijera, no, pues este es el teléfono, ¿no? O decía yo en la mañana, las llaves, ¿no? Aquí está la llave, eso es lo que tú ves en la llave, pero ¿para qué sirve este es un pedazo de metal, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirve? No, pues este pedazo de metal sirve para abrir un coche. Entonces, esa sería la metafísica, la explicación que digo, el abrir un coche no es una cosa física, es una utilidad, es un acto, pero se hace con esto, que es físico. Entonces, el ser o el por qué es esta llave, no lo explican, no se termina con lo físico, sino que hay algo que tiene que explicar y que no es físico. Eso es metafísica. ¿Sí? Ahora bien, sentido de soledad. Sentido de soledad es la experiencia del cuerpo en donde descubro mi unicidad, soy único, al diferenciarme de los otros cuerpos por el lenguaje metafísico del mío. O sea, yo viendo mi cuerpo, pues mi cuerpo no me explica nada así, digo, nada más suena, ¿no? Pero como es su forma, ver más la nota explicativa que está más allá de lo físico en mi cuerpo, a partir de lo físico me explica que yo estoy solo. ¿Sí? Que me distingo de los animales, que me distingo de los seres inanimados. La palabra ontología es la filosofía del ontoi. Ah, no es cierto. No.
La palabra ontología viene de dos vocablos. Ontos, que quiere decir ser, y logos, que quiere decir estudio. ¿Sí? Ontología quiere decir lo que es el ser de las cosas, el estudio del ser. Es lo que se comprende como lo objetivo. O sea, este tapabocas es tapabocas. Eso es. Tú si opinas, si, no, si una persona viene y dice que es un rinoceronte, pues no. No, 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 es un tapabocas. O sea, yo esta cosa no tiene cuerno para cornerme. Bueno, es un poquito picodito de aquí, pero no es un rinoceronte, es un tapabocas. Entonces, eso es la ontología de este objeto. ¿Sí? Lo que es en sí mismo, el ser de las cosas. Es algo que no puede cambiar, no es opinable, así es. Cuando tú veas ontología, es seguro que eso es algo que no puede negar nadie. Es el ser de las cosas. Norma personalística. ¿Se acuerdan de que en la primera audiencia hablábamos de cómo Jesús se refiere al principio? Y cuando se refiere al principio, él trata de hacer ver a sus interlocutores que en el principio había un valor bueno en el ser creado por Dios, en el hombre original. Y por lo tanto, ese valor, esa bondad en el hombre se debe convertir en una norma porque es bueno. Entonces, eso es lo que es la norma personalística. Entendiendo y ayuntando el valor y la bondad de la persona, entonces podemos tomarla como una ley. Legislación que viene del estatuto ontológico de la persona. ¿Se acuerdan que explicábamos en el primer relato de la creación, cuando hablábamos de la segunda audiencia, hablábamos de que había 4 tradiciones o 4 autores del libro del Pentateuco? Tenemos 4 personas que escribieron y luego vino otra persona y reunió todos aquellos escritos en un solo fascículo, el fascículo de el Pentateuco. Estos 4 autores, según sus estilos, se les ha nombrado así: Yavista, Eloísta, Levítica y Deuteronomista. Son las 4 tradiciones del Pentateuco. ¿Sí? Luego, subjetivo. La visión de las cosas desde el sujeto. Tú eres un... A ver, ¿qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto que estoy agarrando aquí? Esto es un bello sujeto. No, no es cierto. Es una bromita. El sujeto eres tú, soy yo. Cuando yo voy a ver una cosa, la veo con una visión subjetiva, desde mi opinión, desde mi punto de vista. Entonces, la visión de las cosas desde el sujeto, desde la persona. Es decir, eso es lo subjetivo. Objetivo es la visión de las cosas desde el objeto. Esto coincide con la ontología. Es decir, es la cosa. Esto no es opinable, así es objetivo. Aquí nos ponemos de acuerdo todos porque así es este objeto. ¿Sí? Ok, eso es lo objetivo. Adán, ¿se acuerdan que decíamos que Adán no era un nombre propio? Adán es el nombre hebreo para humanidad. ¿Sí? Ish quiere decir varón, hombre, pero varón. Isha, le ponen ahí varona, ¿verdad? Pero eso son así medio marino macho, ¿no? Es mujer, pues, pero con referencia o en relación a Ish. Íntegre, ¿se acuerdan que hablábamos en la tercera, me parece, tercera audiencia, hablábamos del segundo relato de la creación y cómo decía el Papa que había que mirar que había, en el segundo relato está el árbol del bien y del mal como la frontera que separa, la frontera simbólica que separa el hombre de la inocencia original y el hombre histórico, el hombre del pecado original. De tal manera que tenemos un hombre que es íntegre, que es el que tiene todo, es integral, y un hombre lapse, de ahí viene lapsus brutus, o un hombre en proceso, lapso. Lapsus es proceso. Bueno,
Ese sería nuestro glosario repasando lo que vimos en la sesión pasada. Pero vamos a hacer un repaso. Digo, aquí les voy a poner ahora sí en orden las audiencias. Y ahí tenemos, miren, en la primera, bueno, en esta parte quiero hacer repasos para que ustedes tengan una abstracción rápida. Digamos, esto debe funcionar como cuando uno tiene una computadora. Ustedes ven que el sistema de ventanas o el sistema Windows, por ejemplo, tenemos una ventana y entonces le picamos y esa ventana despliega información. Despliega, por ejemplo, una lista. Y luego, en esa lista, luego le picamos algún elemento de esa lista y despliega más información. Entonces, lo que quiero es que nos hagamos mapas mentales, que vayamos, que con una palabra yo ya pueda recordar, digo, vamos a ir manejando las audiencias, las catequesis, y vamos a ver muchos detalles, pero más allá de los detalles tenemos que generar una concepción general, que yo tenga una idea general y que ya después los detalles los pueda recordar relacionándolos con mi idea general. Entonces aquí tengo las 4 catequesis, ¿no? Y con algunas frases ya con esto podemos saber de qué se trataba cada catequesis. Pues tenemos la primera catequesis, se habla de y los interlocutores, que son los fariseos, y en este caso el propósito del Papa, que es hablar con los obispos, y que como esos interlocutores que hablaban del divorcio permitido por Moisés, Jesús dice, bueno, no me meto en este problema legal, y les dice, miren, a ver, no nos hagamos bolas. ¿Qué había en el principio? ¿Cómo eran en el principio las cosas? ¿Verdad? Entonces ahí está. En el principio no era así, dice. Y se recordarán ahí, él dice, primero les dice, hace referencia a los primeros relatos de la creación del hombre y dice, dejará a su padre y a su madre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, dice el libro del Génesis. Y Jesús, por si no hubiese quedado claro, aclara, de manera que no son 12, ya son uno. Por si te quedaba duda, ya son uno. Y viene la norma, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero entonces se pone la norma no simplemente como un acto arbitrario, así por fuera, como si fuera yo soy Dios y te callas y aquí te pongo la legislación. Es una legislación de acuerdo a la ontología buena del ser creado. Por eso, ese principio ya hablaba de un hombre bueno, por lo tanto, esa es la legislación vigente. A ver, permítanme. Oye. No, disculpa, es que aquí me interrumpieron. Bueno, entonces, ahora, segunda audiencia. En la segunda audiencia se hablaba de el hombre, pero visto desde un punto de vista objetivo. ¿Se acuerdan que decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y ahí lo objetivo es porque Dios va diciéndole al hombre lo que es. El hombre es hombre y mujer, los creó, y ustedes van a agarrar y van a someter la tierra. Punto. O sea, no les estoy preguntando, no estoy preguntando opiniones, así es el hombre. Punto. Es objetivo. ¿Sí? Y al final dice Dios, todo lo que hizo está bueno, es bueno, así que se habla de la bondad de lo creado. ¿Sí? En esta parte recordemos ese detalle, ¿no? Que Dios crea por la palabra, va creando todo, pero cuando va a crear al hombre se detiene, dice, como dice el Papa, como si entrara dentro de sí mismo, como si hiciera un team back
se observar a sí mismo la Trinidad y luego de ahí toma la idea y crea al hombre. Hombre y mujer los creó. Pues ahí está. Y por eso se puede ser una norma, porque ahí hay un bien objetivo. Luego, en la tercera audiencia se veía ya el segundo relato de la creación es un poquito más subjetivo, porque ya se habla del hombre, se descubre su identidad, se descubre sus detalles por las experiencias que él nos cuentan que va teniendo. Entonces ahí él se encuentra que está solo, luego se encuentra con la mujer y encuentra un sentido de comunión, y luego se ven que estaban desnudos, o sea que no se avergonzaban. De tal manera que esas experiencias son subjetivas, pero van describiendo muy bien a lo que es el hombre y no está peleado con el dato objetivo. Decíamos cómo verdaderamente el objetivo y lo subjetivo están en perfecta armonía. O sea, lo que veía el hombre, exactamente eso es lo que lo que veía él subjetivamente coincidía con lo que objetivamente es. Que ese es el problema de nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene un problema epistemológico, es decir, tiene un problema de conocimiento. ¿Sí? Hay una ruptura entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Entonces, el varón creado por separado se cuenta en y se dice, ¿no? Menciona cómo hay que asomarse. Está en el segundo relato está el árbol del bien y del mal como frontera entre el status nature integre y el status nature lapse. ¿Ok? Y luego está la cuarta sesión que hablaba sobre la experiencia del cuerpo, cómo eslabón entre el hombre original y el hombre histórico, decíamos. Ahí está la frontera del árbol del bien y del mal, pero esa frontera no ha cancelado nuestra conexión. ¿Y cuál es el eslabón que nos une desde el hombre histórico al hombre original? Nada más y nada menos que el cuerpo. El cuerpo, pero obviamente en nuestra experiencia histórica es nuestro cuerpo, nuestra conciencia del cuerpo es inadecuada en relación con la conciencia del cuerpo en el estado de conciencia original. De tal manera que eso necesita una redención. Y por eso se cita en la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? Que dice que esperamos como los dolores de parto, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y la redención de nuestro cuerpo. Y ahí está estas tres cosas, pero es importante entender que que la experiencia del cuerpo sigue vigente. Y todavía es una forma de revelación, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Ese sería el repaso. Y luego teníamos las aplicaciones, que nuestros nuevos interlocutores, nosotros estamos haciendo el ejercicio de decir, así como Jesús habla con los fariseos, así como nosotros, bueno, como el Papa hablaba con los obispos, nosotros hablamos con la gente de hoy. Esos son nuestros interlocutores, con los que propugnan la cultura de la muerte, con nuestros hijos o nuestros nietos, la gente joven que ahorita está con el coco wash, ¿no? El cerebro lavado. Entonces, esos son nuestros interlocutores. Y la teología del cuerpo nos enseña la técnica, porque los interlocutores, esos sí todos, de todos los tiempos, nos van a empujar hacia dos extremos. O para justificarse o para acusarnos. Es decir, para acusarnos, si nosotros le decimos, oye, no, que no tengas sexo, que piensa que eso está mal. Ay, no, ustedes son la iglesia, esa iglesia opresora, esa iglesia de la Edad Media, gente cuadrada, cerrada, fanática, etcétera, ¿no? O para justificarse, o que no, es que, a ver, no, Dios es misericordioso, Dios es buena onda, Dios nos quiere a todos, entonces podemos seguir pecando, no hay bronca, que finalmente Dios es bueno. Entonces, si se dan cuenta, nos están tirando hacia dos extremos, ¿no? No debemos caer en la trampa. Fíjense cómo es. Con esto, por eso digo que hay un problema, hay una ruptura entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, con esto obvian, o sea, pierden de vista que el hombre de pecado es
con esto bien que el hombre de pecado, perdón, ahí sí le debí haber puesto es inadecuado. El hombre de pecado es inadecuado. O sea, si nosotros entendemos a las personas ahorita con sus debilidades y con sus pecados y todo eso, esa no es la referencia correcta. Entonces, el problema de nuestro tiempo es un problema de conocimiento, es un problema epistemológico, una ruptura entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, por lo tanto, uno tiene que no irse por estos dos extremos, sino apelar a esto. A ver, espérate. Tú dices que puedes hacer lo que quieres y puedes pecar y todo, no hay bronca. Y tú dices que yo digo que no debes hacerlo y que por eso soy fanático. Pues mira, en realidad tú tienes que asomarte al principio. ¿Qué había en el principio? ¿Qué eres tú realmente? Vamos a la raíz del asunto. El hombre original es el verdadero hombre y es muy bueno. Y si se dan cuenta, ahí ni te estoy dejando que tú seas, ni estoy siendo permisivo que tú ya te peca, pero tampoco te estoy acusando. Al contrario, te estoy diciendo, espérate, tú eres bueno. Tú no eres digno de comportarte así porque tú eres bueno. Entonces, no hay una acusación, sino un canto de gozo. Miren la bondad del principio, mira tus raíces, mira lo que eres, mira tu dignidad humana. ¿Sí? De tal manera que podemos decir, oye, no, es que tú no es que tú seas indigno, es que tu pecado es indigno de ti. ¿Sí? Tú eres el que eres digno, el pecado es el que es indigno. Entonces, señalar la esperanza de que sigue vigente, que puede recuperarse este hombre del principio, sigue siendo tú, todavía tienes esa bondad, todavía te puedes recuperar. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces ese sería, muchachos, el repaso, más o menos, de lo que vimos digo, que ustedes están, digo, me imagino que están hechos bolas, pero ya con esto ya hay algunas ideas claras, ¿no? Así ya nos ordenamos un poquito más. Bueno, pues ahora sí, vamos ahora a ver las 4 catequesis, vamos a repasarlas. La 4, la 5, la 6, perdón, la 5, la 6, la 7 y la 8. Vamos a ver, muchachos. Ahora sí. La quinta catequesis. Bueno, aquí me van a entender un poquito mejor porque esto está corregido y aumentado, chavos. Entonces se va a entender un poquito mejor. Entonces, ahí está. Audiencia número 5, 10 de octubre del 79. La soledad original del hombre. Quiero explicarles un poquito por qué diseñé esta diapositiva así. Ustedes ven a Adán, que está aquí solito, ¿verdad? Y a Eva también. Los dos estaban solitos. Y aquí se ve al hombre ahí solito en el universo, pobrecito, estaba solito. Mi pito. Bueno, entonces, el sentido de soledad. Ya vimos que Adán es el nombre para humanidad, no era un nombre personal. De tal manera que cuando nosotros decimos Adán, ya aquí está el hombre y la mujer, los dos. Sí, es la humanidad. Y cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no lo está diciendo nada más del hombre, del Ish, para decir varón, sino lo está diciendo de Adán, es decir, hombre y mujer, la humanidad. ¿Sí? La soledad declarada por Dios, no es bueno que el hombre esté solo, fue al crear con el nombre de Adán, es decir, está declarándolo de los dos están solos, los dos tienen sentido de soledad. Eso incluye hombre y mujer, ambos están solos. En otras palabras, la soledad del varón no es en referencia necesariamente, fíjense, a la ausencia. No es porque no estuviera Eva ahí nada más. Claro, sí hay sí, efectivamente, una parte es porque sí no estaba Eva.
pero no nada más. El sentido de soledad tiene otra connotación, sino que es un sentido, fíjense, aunque llega Eva y todo, ya está ahí Eva, Adán seguía teniendo sentido de soledad. Y no solamente Adán, sino que Eva también tenía sentido de soledad, los dos, aunque ya estaban ahí los dos. Entonces, el sentido de soledad se basa en la naturaleza del ser humano, es decir, está en tu naturaleza. Ahora, esto es importante entenderlo. Adán y Eva tenían sentido de soledad. Lo tuvieron antes y lo tuvieron después del pecado. Es decir, tú y yo, aquí, tú y yo, tenemos sentido de soledad. O sea, eso prevalece. La relación, en relación del hombre y la mujer, o sea, son los dos sentidos que he explicado. Es decir, cuando Adán estaba solo, efectivamente, como no estaba la mujer, pues entonces estaba solo. Pero además, en la naturaleza está el sentido de soledad. El sentido no es cronológico, sino existencial. Es decir, no es que primero está Adán solo y ya, o sea, estoy repitiendo la misma idea, pero de diferente manera, ¿no? O sea, está en la existencia humana. Ahora, este sentido es un sentido existente, actual y real. Tú y yo lo tenemos. Pero ¿cómo lo entendemos? O sea, ¿por qué es el sentido de soledad? ¿Para qué estamos solos? Miren, es una ventaja, pero al mismo tiempo es un desafío. ¿Por qué es una ventaja? Porque el sentido de soledad nos da la conciencia de nuestra autoposición. Fíjense, es como esto, a ver, yo tengo un niño, ¿no? A ver, niño, se portó mal. Entonces lo mando a la esquina, váyase a la esquina, con sus orejas de burro, ahí están las orejas de burro. Y se va el niño a meditar lo que hizo. Entonces fíjense lo que sucede cuando uno está solo. ¿Qué es lo que sucede? Que tú te pones a reflexionar. Y una reflexión, cuando estás solo, te ayuda a entender ciertas cosas acerca de ti mismo. O sea, el sentido de soledad es como el espacio que Dios le da para que Adán haga conciencia. Entonces, lo deja solo para que él descubra su autoposesión. ¿Qué es autoposeerse? Pues esta mano es mía. Mi cara es mi cara, ¿verdad? Soy yo. Mi cuerpo revela eso porque el cuerpo es mío. Yo soy el cuerpo. Lo tengo y soy el cuerpo. ¿Sí? La autoconciencia, yo puedo saber quién soy, ¿sí? Y la autodeterminación, yo puedo decirle, fíjense cómo es la cosa. Yo no es que, con la idea, por ejemplo, platónica, se entendería como que yo me despierto en la mañana y mi espíritu se mete en esta máquina que es el cuerpo, y entonces tengo una palanca, entonces la muevo y ya, a ver, muévase mano de arriba y luego a la derecha, y luego muevas a la izquierda, luego, a ver, toque la cara, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, yo la toqué, yo la toqué. Pues no, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Pues vas, gringo, y es automático. Tengo control porque soy yo. ¿Me entiendes? Puedo determinar qué hace mi cuerpo y qué hago yo con el cuerpo. ¿Sí? Entonces esas son las ventajas. Pero obviamente también el sentido de soledad me abre a mí que estas ventajas tienen una contraparte porque son al mismo tiempo son desafíos. Si yo me autoposeo, si yo, este es mi cara, mi cuerpo y todo eso, ok, pero ¿y para qué me tengo yo? Pues porque yo pertenezco. No soy simplemente algo, sino alguien que pertenece a alguien. Es mi pertenencia. Autoconciencia, es decir, yo puedo conocer, sí, mi unicidad, mi soledad, mi persona, pero como que eso no está completo, me falta alguien. Porque cuando uno, si te das cuenta, cuando uno entra en comunión con otra persona, empiezas a conocer aspectos de ti mismo que tú no sabías. Entonces el otro viene a ser como un reflejo de ti. La autodeterminación, sí, yo me autodetermino, pero ¿para quién? O sea, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el sentido de mi libertad?
es la entrega. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí está. Hay dos razones para resolver el estado de la soledad originaria. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Es decir, yo voy a transformar, una es transformar el entorno. Aquí tengo la tierra y todo, pero pues necesito a alguien que me ayude. Yo solito no voy a poder. Y la otra es, yo no soy feliz así solito. Necesito a alguien. Sí, nada más que, espérenme. Uy, ah, perdón, me equivoqué de presentación. Ahí les va la buena. Falta una parte. Ahí, ahí. Entonces, el mecanismo de autoconciencia en el sentido de soledad es la valoración de sí mismo por vía negativa en los animales. Es decir, ¿dónde yo me hago conciencia de mí mismo? Pues porque veo los animales y veo que yo no soy igual que los animales, yo soy diferente. La metafísica de mi cuerpo me enseña que aunque los animales también tienen cuerpo, mi cuerpo es diferente. Y señala otra cosa. En ese sentido, soy diferente de los animales. La vez pasada, alguien de aquí me preguntaba, pero ¿cómo Adán se da cuenta de que está solo si nunca sintió la experiencia de estar acompañado hasta ese momento? Bueno, sí estaba acompañado, ahí estaban los animales. Pero sin embargo, pues veía que los animales pues, entre sí se llevaban y toda la onda, pero él es diferente porque los animales no se pueden conocer, no tienen autoconciencia, y Adán sí. Hay una diferencia metafísica. Adán se va dando cuenta de lo que es por descubrir lo que no es. O sea, yo no soy un animal, hay algo más en mí, soy diferente. El sentido de soledad es la forma en la que entramos en un desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar donde tú no quieres estar porque en un desierto no hay nada. Un desierto es un lugar de muerte. Tú quieres salir de ahí. Pero en el proceso en el cual tú sales del desierto, te esfuerzas y ese esfuerzo te hace vivir, te hace anhelar, te hace buscar una mejora para tu vida. Entonces, por lo tanto, el sentido de soledad para Adán es un desierto, es decir, algo a vencer. En una búsqueda de nuestra identidad buscamos responder a una pregunta. Esta es la pregunta que yo no sé y por lo tanto es la nada, es el desierto. ¿Quién soy yo? Y tengo que responder a esa pregunta. Es una pregunta muy importante porque si no, no puedo ser completamente humano. En esta primera experiencia se concibe como diferente por su subjetividad y superioridad por su insuficiencia. Estas tres cosas son muy importantes, ¿sí? Es decir, él es sujeto, no es objeto, no es una cosa, no es un algo, es un alguien. Es superior a los animales, pero al mismo tiempo descubre que hay algo que le falta. No está respondida esta pregunta, ¿quién soy yo? La experiencia de soledad es un fenómeno revelado por el cuerpo. Es el cuerpo, es en el cuerpo donde el Adán se compara, es en la metafísica del cuerpo donde él entiende que hay algo ahí. Ya en el cuerpo de Adán, por la conciencia de su metafísica, comprendía la diferencia con los animales. Pero también porque ya en el cuerpo de Adán habitaba Eva. Acuérdense que Eva fue sacada de la costilla. Pero no nada más porque estuviera sacada de la costilla, sino porque su cuerpo así, en su forma metafísica, sugería que a este cuerpo le falta otro cuerpo. Si no es completo, está incompleto. En una palabra, la soledad exigía el desafío de descubrir dos cosas importantes. La dignidad, quién eres tú, cuánto vales tú, y la comunión. Entonces, fíjense, el Papa utiliza este término, a mí me da risa, ¿no? Pero, porque es así muy English el Papa. Es un test, es una prueba.
frente a Dios y frente a sí mismo. Con esa prueba, él descubre su superioridad con respecto a los animales. Entonces, es una confrontación de la identidad. Él busca su identidad. Responder a la pregunta, ¿quién soy? Esto no solo es comprender el valor propio, el propio valor, sino comprenderme como don. Fíjense qué importante esto. Es decir, si yo conozco y entiendo cómo es que lo que valgo, también entiendo que yo, si hay otro que va a recibir mi valor, entonces soy un don, que valgo. Entonces, y comprendiéndome como don, puedo comprender todo esto en el don que recibo. Es decir, si yo soy especial, si yo soy importante, entonces cuando encuentro al otro, encuentro que el otro en su soledad también es importante, también es valioso. Y por lo tanto puedo valorar el regalo que se me da. ¿Sí? Adán comprendía su soledad porque no estaba solo. Esta es la respuesta a lo que me preguntaban la vez pasada. Pero se sentía solo. Tú puedes estar acompañado. Fíjense, esta es una experiencia que nosotros tenemos. ¿Eh? Y no solamente se da con los animales. Tú puedes estar, yo no sé si a ustedes les haya pasado, a veces uno está acompañado de mucha gente, todo el mundo te quiere, que es de amigos, pero te sientes solo. No sé si se les ha pasado. Inclusive hay veces que tenemos a una comunidad, ¿no? Estamos en la comunidad, ¿no? Pero me siento solo. ¿Por qué? Porque no me identifico, tal vez, no solamente hay una desidentificación con los animales, puede ser que yo me desidentifique con otras personas, hasta que yo me encuentro a una persona con la que me identifico y se acaba mi soledad, venzo mi soledad. Entonces, la soledad también tiene una relación con la falta de identificación, fíjense, qué importante. No solo con los animales, sino con los demás. No solamente es experimentar la compañía en el sentido de que Dios en ese momento estuviera formando la soledad de Adán. Es decir, no es que ahí Adán, con esa experiencia, apenas estuviera desarrollando su sentido de soledad. El sentido de soledad ya estaba en él, completito. Entonces, la soledad de Adán existía, fíjense, esto es fuerte, pero hay que entenderlo. La soledad es un don. No sé si a ustedes les haya pasado, pero hay mucha gente que ama estar sola. Y es un don, porque cuando estás solo puedes, fíjense lo que se dice, te puedes cultivar, ¿no? Inclusive uno dice, bueno, pues yo en mi cuerpo, en mi alma, en mi entendimiento puedo estudiar, puedo aprender un idioma y eso probablemente a veces me entiendo mejor o puedo aprovechar mejor el tiempo cuando estoy solo. Entonces, ese es el sentido de soledad. No solamente es experimentar, bueno ya, dice, la soledad de Adán existía como don, porque el ser humano no fue creado para la soledad. Digamos, una parte es el don por el enriquecimiento propio, pero otra parte es porque yo en mi soledad también busco superarla. Y eso es un don. Entonces el autoconocimiento implica el conocimiento de todo lo que le rodea, porque en cierto sentido en el hombre está la razón propia de la existencia del universo. Fíjense qué fuerte esto es muy fuerte. Todo lo que existe, existe por los seres humanos y para los seres humanos. Entonces, la razón de todo lo que te rodea, las galaxias, la luna, las estrellas, todo fue creado para ti y en razón de ti. Entonces, cuando tú te reconoces a ti mismo, ¿qué crees que estás descubriendo? Estás descubriendo la razón y el sentido de todo el universo. Eso se descubre en el cuerpo. Y al mismo tiempo, al conocer su diversidad con respecto al universo, se da cuenta de que él es el único que conoce. Fíjense esta explicación. Cuando Dios le lleva a Adán a los animales, le dice, le llevó los animales, dice el texto, y Adán les puso nombre. Y dice el texto, el nombre que Adán le ponía a los animales era el nombre que tenían. O sea, no era un nombre arbitrario. Digo, nosotros pensamos en nombrar, pues que se llame, este perrito que se llame Firulais, ¿no? No es una cosa así tan tonta como eso. Cuando hablamos de nombrar, ¿sí? Los nombres en el sentido hebreo, en el sentido bíblico, lo que está diciendo el nombre es el ser de la cosa. El nombre tiene una relación ontológica con el ser. Por eso es que ustedes ven
y bueno, ontológica, y también el nombre está relacionado con el conocer y con el dominar. Porque si yo voy a nombrar una cosa es porque sé lo que es y la conozco. No es tan simple como decir, bueno, pues hay Firulais, ¿no? No es Firulais. O sea, yo le voy a poner el nombre porque sé lo que es. Sí, nosotros decimos, con nuestro idioma es muy imperfecto, porque nosotros le decimos silla y los gringos le dicen chair. ¿Qué tiene que ver chair con una cosa con la que uno se sienta? ¿Qué tiene que ver silla con una cosa? Simplemente se nos ocurrió un nombre, silla que se llame. Ay, pues ese sonidito, así, silla. No tiene nada que ver con el ser de la cosa. Pero cuando Adán nombraba, él sí, lo que estaba diciendo tenía perfecta consonancia con la esencia, con la ontología de lo que él estaba nombrando, porque lo conocía, ¿sí? Y por lo tanto no solamente lo conocía, sino que lo dominaba. Con eso estaba diciendo Adán. Adán es el rey de la creación, es el rey del universo. Y nombrar también tiene relación a crear. En un sentido, lo que estaba ahí, lo que se estaba diciendo de Adán es que él estaba procreando junto con Dios. Estaba engendrando esos animales al nombrarlos. ¿Sí? Entonces, y fíjense la facultad del conocer que tenía Adán. Y obviamente si conocía a los animales, obviamente se conocía a sí mismo. Nosotros vemos el cuerpo y nosotros vemos ahí la nariz y el cachete y hay gente ay, pues es que no tengo chichis, ¿no? Y se pone boobies. Y digamos, no es simplemente partes y cosas y la ceja. No, en esto que nosotros vemos hay un misterio escondido. Hay cosas que Adán veía que tú y yo no vemos en el cuerpo, que tú y yo no entendemos. Y él sí las entendió. ¿Sí? Entonces, la potencia original de la subjetividad está no solo en absoluta consonancia con la objetividad, sino junto con Dios, es su artífice. Es decir, Adán estaba co-creando con Dios a través de su subjetividad. Su subjetividad era tan fuerte que era potencialmente objetiva. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, nosotros, fíjense, cuando hay un exorcismo, viene el poseído, viene el padre, y lo que busca el exorcista es que el demonio te diga su nombre. Porque el nombre del demonio es lo que el demonio es. Y por lo tanto, si el demonio te da su nombre, tú adquieres control sobre el demonio y le puedes ordenar que se salga. Es más o menos algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que sucede. Con esto estamos hablando de una dignidad altísima en el hombre. Tremenda, profundísima. Fíjense cómo es la cosa. Nosotros necesitamos mucho de la autocomprensión, entendernos a nosotros mismos. En el sentido de soledad es lo que estaba pasando con Adán, que él se estaba entendiendo quién era él. ¿Sí? Esto es muy importante porque ¿cómo se entiende hoy el mundo? ¿Cómo trata de describir al hombre? ¿Cuál es la antropología de nuestro tiempo? Bueno, en nuestros tiempos, la idea está relacionada o es muy parecida a la idea de la lógica del demonio. El demonio es un ángel que Dios crea en la eternidad. Es el ángel más hermoso que existe. Pero existen algunas leyes dentro de la eternidad. La eternidad es un espacio en el cual no podemos perfeccionarnos más ni podemos deteriorarnos, porque estamos hablando de un espacio estático, de un presente continuo, de un presente eterno. De tal manera que el que es en la eternidad va a ser en la eternidad lo que es siempre, para siempre. ¿Sí? Bueno, pues Dios hizo todo eso, hizo a los ángeles, pero hizo al diablo y lo hizo tan bien, tan grande, tan hermoso y tan superior a los demás ángeles que resulta que el diablo pues, Dios le dio la capacidad de romper ciertas reglas de la eternidad. Una de las reglas es que el demonio podía perfeccionarse. Y
en ese avance dentro de la eternidad, le vino la tentación de la soberbia del demonio y dijo, bueno, a ver, si yo puedo ser más perfecto, entonces yo podría ser más perfecto que Dios. Yo podría ser Dios. Y resulta que el problema, con eso, digo, Dios vio eso, respetó la decisión del demonio, pero el gran problema es que hay dos problemas con eso. El primer problema es que por mucho que tú desarrolles tu perfección, llegar al infinito, Dios es infinitamente perfecto. Tú te puedes pasar, por más que tú puedas irte superando, puedes pasarte años y siglos tratando de ser más perfecto y nunca, jamás alcanzarás a Dios, porque Dios es infinitamente perfecto, o sea, no tiene fin. O sea, que imposible. Ya ahí hay un problema. Pero el otro problema que tenía el demonio, que podríamos decir que es el problema más grave al respecto, el otro, digamos, tenía cierta posibilidad, pero tampoco. Pero este sí definitivamente ya cerraba toda posibilidad. Y es que el demonio fue creado por Dios. Y por lo tanto el demonio es criatura. Y esa es la frontera que el demonio no puede cruzar porque Dios siempre será el creador y él siempre será la criatura. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, te respeto tu decisión, te hago un reino, te creo un espacio para que puedas habitar en él. Pero resulta que el demonio insistentemente busca hacer eso. Y su lógica es esta. Yo para poder aspirar a romper esa barrera, esa frontera que me separa de ser igual a Dios o ser Dios, tengo que salirme, tengo que dejar de ser su criatura. Pues eso es una contradicción. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el diablo se la pasa toda la eternidad anclado a la existencia. Y esa ancla de la que él se quiere zafar lo lleva a la lógica de la autodestrucción. Él está en constante contradicción a sí mismo y en constante destrucción. Entonces, fíjense digo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que está aquí. Este es un paréntesis. Y vamos a hacer un pequeño diálogo con nuestra cultura. En nuestra cultura hay una cosa, hablando de eufemismos y hablando de palabras construidas de la guerra semántica, si los ideólogos del diablo y los ideólogos de la muerte agarran y dicen, no es que nosotros queremos destruir al ser humano, queremos destruir la identidad masculina y la identidad femenina porque refleja a Dios. Bueno, pero si tú le dices a la gente que hay que destruir, pues se va a asustar, no nos va a hacer caso. Bueno, vamos a hacer un término más amable. Le vamos a llamar deconstrucción. Entonces, fíjense, el hombre de hoy, con sus defectos y con sus limitaciones, se autoconcibe, su comprensión es de acuerdo al hombre histórico. Y pensando en el hombre histórico, efectivamente, tenemos muchas carencias, tenemos muchos problemas, sufrimos, no conocemos todo, morimos. Esos problemas, el ser humano de hoy, o más bien estos ideólogos, quieren seducir al ser humano con la idea de una autocomprensión así. Y por lo tanto, ese ser humano tan carente y tan imperfecto hay que destruirlo para en su lugar construir un nuevo ser humano. Pero primero hay que acabar con todo lo humano para a partir de ahí construir un nuevo ser humano. ¿Sí? Y entonces ahí vienen estas ideas como el transhumanismo. El transhumanismo es una filosofía que trata de superar lo humano, superar el sufrimiento, superar la ignorancia y superar la muerte. ¿Sí? En ese sentido, nosotros no tenemos que destruir al ser humano para resolver sus problemas. Al contrario, hoy el ser humano ya está destruido. Lo que tenemos que hacer es reconstruirlo. ¿Sí? Es decir, nosotros tendríamos que ver esto bajo la óptica de una antropología adecuada, de la bondad del hombre desde el principio. Y en ese sentido, nosotros no podemos crear una idea
del ser humano superior que la que Dios ya creó, porque estamos hablando de una correlación con Dios. Por lo tanto, necesitamos, en vez de estar tratando de destruir al ser humano, lo que hay que hacer es esto: abarcar y profundizar. Es decir, hablar de todo lo humano y profundizarlo. Por eso digo, la teología la teología del cuerpo ha abierto la puerta a abarcar y profundizar. Pero ese abarcar y profundizar está pendiente. Tenemos mucho que decir, que obviamente va a superar a todo el discurso que una persona se invente acerca del humano. Esto siempre va a ser mucho más grande. Entonces, en vez de estar destruyendo y tirando lo que Dios nos dio, oye, lo que Dios nos dio fue maravilloso. No sabes tú, todo lo que hay ahí, hay un misterio tremendo, enorme. Entonces, ¿para qué lo destruyes? ¿Para inventar algo nuevo? No, esto que tienes, velo, hay mucha cosa que ver aquí. ¿Se entiende? Entonces, contra el transhumanismo, contra la deconstrucción, ¿qué hay que decir? Señores, sentido de soledad. En el sentido de soledad descubres quién eres. ¿Sí? Bueno, esa es la audiencia número 5. Vamos a la audiencia número 6. Ahí está. Audiencia número 6. 24 de octubre de 1979. El hombre, el primer hombre, imagen de Dios. Bueno, como ya habíamos dicho, esta experiencia descubierta, la experiencia de soledad descubierta en su cuerpo revela la autodeterminación y la autoconciencia. El hombre en su cuerpo se descubre único, irrepetible, autoconsciente, libre. En una palabra, fíjense lo bello, se descubre persona. La soledad originaria del hombre, sobre todo en el sentido de revelarlo como persona, como sujeto en vez de objeto, revela que su semejanza con Dios, fíjense, una cosa, una parte de la soledad decía, bueno, yo soy superior al universo de los cuerpos. De hecho, los cuerpos son gracias a mí. O sea, existen porque yo existo, ¿no? Porque yo existo, yo soy el sentido por el cual existe todo lo que me rodea. Soy superior. Pero al mismo tiempo, al descubrirme como persona, otra vez el Papa San Juan Pablo II era bien gringo, ¿eh? Entonces dice partner, dice la partner del absoluto. Fíjense qué fuerte. Partner del absoluto. Es decir, que si yo soy persona, también Dios es persona. Es decir, obviamente ahí me identifico no con los animales porque no son personas, pero sí me identifico con Dios. Entonces, por lo tanto, yo en mi soledad descubro que yo mismo soy un don para Dios. Fíjate qué fuerte. ¿Sí? Dios es, de hecho, Benedicto XVI en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los seres humanos somos el consorte de Dios, consorte es la pareja. El cuerpo le revela su distinción de los animales y por lo tanto se separa de ellos y descubre su soledad, porque aunque es cuerpo entre los cuerpos, su corporeidad revela un mensaje diferente que el de los animales. Hay una conexión consciente entre el cuerpo y el entendimiento de su metafísica, de la metafísica del cuerpo. El hombre es consciente del lenguaje de su cuerpo y capta cómo éste le revela su misterio. Lo que no pasa con los animales. Ellos tienen cuerpo, pero no lo saben, ni lo entienden, ni revelan ningún misterio. En nosotros sí. El hombre es el único que demuestra su dominio sobre la tierra y sobre lo creado. Su cuerpo lo demuestra, cosa que los animales no pueden hacer. Ellos son sometidos. Están sometidos a los instintos. O sea, nosotros tenemos instintos, pero podemos decidir. ¿Sí? Los animales no. Si tú no tienes un animal que esté formado para una ardilla que se esté formando para confesarse, ¿verdad? Pues no.
Las ardillas no pecan, nosotros sí. Entonces, otro de las razones del sentido de soledad es que soy otro para Dios. El otro para Dios. Y eso habla muy, muy fuertemente de nuestra dignidad. Bueno, esa era la audiencia número 6. La audiencia número 7. Fíjense lo que dice la audiencia número 7. Dice, audiencia 7, el 31 de octubre del 1979, entre la inmortalidad y la muerte. Bueno, ahí aparece una velita y una mano peluda. Tan, 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 tan. Híjole, ya se petateó. Es Cleto que ya sé, ¿verdad? La intuición humana del significado del propio cuerpo en la actividad de someter la tierra y los animales de modo físico es lo que revela la soledad por la diferenciación, como ya hemos visto. Pero luego Dios le dice a Adán, puedes comer todos los árboles, de todos los árboles, menos del árbol del bien y del mal. Adán se le revela porque dice, si comes de ese árbol, morirás. Adán se le revela la posibilidad de morirse. ¿Sí? Digamos, aquí viene el arquetipo, ¿no? Está el árbol del bien y del mal. Ese árbol del bien y del mal ya en sí mismo simboliza la ruptura del hombre con Dios, porque es el bien y el mal. El horizonte de la muerte también revela en el cuerpo del ser humano y en su soledad el horizonte de sus limitaciones, como ser viviente, que puede dejar de existir. O sea, Adán no sabía lo que era la muerte. Dice, esta experiencia Adán no la conocía porque jamás había experimentado, había tenido experiencia de ella. Es decir, Adán nunca se había muerto, nunca había visto a nadie morir. Así que no sabía lo que era eso. Imagínate que te dicen, ay, te morirás. ¿Qué será eso? Pues digo, lo podía entender como dejar de existir, pero no sabía él lo que era la muerte, no sabía lo que era el dolor, no lo entendía, ¿verdad? Pero, muy importante, ¿qué es lo que revela eso? En definitiva, su no existencia dependía, porque le dice, si comes de él, es una condicional, es decir, tú decides. Si te quieres morir, si quieres dejar de existir, cómela. Pero si quieres vivir, no comas. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios, si tú comes de ese árbol va a haber una ruptura contigo mismo, una ruptura conmigo, una ruptura con el mundo. O sea, se va a romper la continuidad de tu existencia. Pero fíjate, y esto es muy actual, todavía es vigente. Tú eliges si vives o mueres. Y nosotros estamos en esa disyuntiva. Nosotros tomamos decisiones y fíjate el sentido de soledad. La decisión de vivir o morir es tuya. Tú eres el que decides. O sea, nadie te puede, fíjense, en la libertad, yo no puedo obligarle a nadie a vivir. Ni nadie me puede a mí obligar a vivir. Es una decisión mía, solo. Yo ahí estoy solo. La tomo yo solito. Nadie, es intransferible. No puede entrar en el ámbito del otro. Vivir o morir es cosa mía. Estoy solo en eso. ¿Sí? Y eso también revela mi dignidad, porque soy libre para vivir o para morir. Entonces, en resumen, tenemos 7 características antropológicas del sentido de soledad que nos revelan las siete cosas acerca de nosotros mismos. Primero, nos revela nuestra dignidad. Si tú estás solo y reflexionas, te descubres como especial, como importante. Personalidad, es decir, tú eres en ti mismo, eres persona, tienes valor por ti mismo. Autoconciencia, tú puedes saber quién eres, tienes que saberlo, tienes que responder a esa pregunta. Autodeterminación, yo tengo la libertad de tomar decisiones y sobre todo ahí se revela en mi decisión de vivir o morir.
Descubro mi corporeidad, en mi cuerpo tiene un lenguaje y en el cuerpo descubro quién soy. Horizontalidad. Entiendo que no soy autosuficiente, que hay otro, necesito una ayuda, que mi cuerpo no se va, me está revelando que le falta, es una mitad de un todo. Y descubro mi limitación. Podría dejar de existir, soy un ser contingente. Si yo dejo de existir, no pasa nada. Pero si Dios deja de existir, deja de existir todo. ¿Sí? Bueno, esa sería la, ¿qué dijimos? Séptima eh, audiencia. Vamos a la octava. Octava audiencia. Ahí está. Pues ya se fue a dormir Adán. Hagan ruido porque lo pueden despertar. Octava audiencia, el 7 de noviembre de 1979. La creación de la mujer. Bueno, antes de entrar en este tema, hasta aquí, ahora sí, se entendió el sentido de soledad. Ahora sí, lo entendimos. Es profundo, ¿no? Es importante. Hay que ver que nosotros estos sentidos siguen vigentes, ¿eh? Nosotros tenemos sentido de soledad, pero desafortunadamente nuestros sentidos originales están rotos, porque somos el hombre después del pecado original. Es necesario reclamar nuestros sentidos originales, recuperarlos, sanarlos. Bueno, la soledad originaria y la unidad, que es el nuevo sentido que vamos a aprender ahora, eh, forman parte de la misma experiencia. Y dijimos, si Adán se sentía solo, también es porque se da cuenta de que él no está completo, de que su cuerpo ya sugería, se veía él como la mitad de un cuerpo, necesita otro cuerpo para completarse. El cuerpo describe el sujeto personal. El sentido de unidad se basa en el ser del hombre y la mujer, que son dos encarnaciones diferentes, dos modos de ser cuerpo, dos soledades que se encuentran. ¿Sí? Se debe pensar, fíjense, cuando nosotros hablamos de la semejanza con Dios, en el primer relato aparece mencionada, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el segundo relato no aparece mencionada, no aparece la palabra semejanza, esa idea, ¿no? No parece que se diga que el hombre es semejante a Dios, pero conforme vamos viendo lo que está pasando, nos están describiendo esa semejanza. Es decir, se debe pensar en el segundo relato teniendo siempre en cuenta esa semejanza mencionada en el primer relato, porque allá aparece mencionada, pero aquí en el segundo relato aparece explicada, es decir, en qué consiste la semejanza con Dios. Aquí está, aquí nos lo explican. Y entonces dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. Y hizo los animales, los puso para que el nombre los nombrara, los dominara. Y finalmente dice, pero el hombre no halló en los animales una ayuda adecuada. Y entonces Dios lo puso a dormir. Tarana, nanana, la abejita de miel. Y Adán se fue a echar una jetita. ¿Y qué pasó ahí? Le entró un sopor, un sueño, pero sopor quiere decir sueño genético, sueño de generación. Y la palabra que se utiliza para hablar del sueño es la palabra tardemá en hebreo,
que quiere ser, es un sustantivo femenino, fíjense lo curioso. Es decir, es como si decir, Adán está dormida. Digo, es femenino. Entonces, en griego, fíjense la palabra, la Biblia de los 70, ustedes saben que los judíos de la diáspora, cuando fueron desterrados a Babilonia, pues regresaron y ya no hablaban hebreo, así como acá los gringuitos, los mexicanitos que se fueron a Estados Unidos y empezaron las generaciones, empezaron a crecer allá, y tú ves la gente que viene de allá y tienen los palotes, le ve la cara de mexicano, pero no Spanish, nada más English. Pues así los judíos se fueron y ya, pues puro griego, ya nada de hebreo, se les olvidó el hebreo. Y por lo tanto, hubo 7 sabios que les hicieron el favor de traducir toda la Biblia al griego para que ellos pudieran entenderla. Y fíjense la palabra que utilizaron en vez de tardemá, utilizaron la palabra éxtasis. Éxtasis. Digo, nosotros pensamos en éxtasis como que pues la droga, ¿no? Y éxtasis, te pones así medio bien acá, ¿no? No, 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 no. La palabra éxtasis en griego es el término o es el tipo de sueño que precede a acontecimientos tremendos. Fíjate lo que está por suceder. En la mañana me decían algo que es importante. Algunos estudiosos de la teología del cuerpo han llamado a la creación de la mujer como una nueva creación. Y tienen razón. Fíjense lo que sucede. Cuando Adán se duerme, esto es como una analogía de la muerte. Es como si dijera, Adán muere para que ella viva. Como decir, él da su vida por ella. Más o menos habla de la vocación del varón, es dar la vida por la mujer. Entonces, tiene un paralelo también con el caos y la oscuridad del principio. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en el primer versículo de la Biblia dice, en el principio había caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas? Entonces, ese principio, y de repente así, en ese caos, Dios dijo, hágase la luz, ¿verdad? Y empezó la creación. Entonces, podría decir, antes de que empiece la creación, es como cuando uno va a amanecer, cuando viene el aurora, cuando viene el alba del amanecer, es antes, justo antes del alba del amanecer, está el punto más oscuro de la noche. Se da cuenta que es más o menos eso. Entonces, tiene un paralelo con el caos. El varón se despierta y fíjate lo que le pasa. ¡Wow! Se despierta hombre y mujer. ¡Wow! Descubre Adán un segundo yo personal, pero igualmente relacionado con la experiencia de soledad originaria, es decir, otra soledad. ¿Sí? El Papa hace el paralelo, yo ahorita lo hice con el primer capítulo de la Biblia, pero el Papa lo hace un paralelo con el sopor que sufre Abraham antes de hacer la alianza con Abraham. Si se acuerdan, Abraham le entra un sopor, también le da sueño y se está durmiendo, así como ustedes ahorita en esta plática se están durmiendo, ¿verdad? Así Abraham se estaba durmiendo y entonces se acuerdan que puso unas ofrendas y estaban los pájaros ahí, se les querían comer. Y entonces, recién después de eso, Dios hace una alianza con Abraham y se forma el pueblo de Israel. Y de ahí también, igual lo comparas, un paralelo con el Getsemaní. Recordemos que antes de que Jesús sufra su pasión, Él se va al huerto a sufrir la noche oscura del alma, ¿verdad? En el sufrimiento total, en el desastre, en la oscuridad total, preparándose a un acontecimiento grandioso, el más grande de la historia. Entonces así, igual ahí está la mujer, ahí está Adán dormidito en la muerte. Y entonces, la mujer fue sacada de la costilla de Ish. Ahora ya no se refiere a Adán como Adán, sino Ish, varón. No cerró la carne, sino que la cubrió. Sí, o sea, no te voy a poner otra cosa. Ahí está. O sea, la costilla la perdiste, ya no la vas a recuperar. En otras palabras, oiga, ¿cómo sabe usted que Adán no le pone el cuerno a Eva? ¿Cómo sabe Eva que Adán no le pone el cuerno? Le cuenta las costillas.
Sí, ahí sí, te falta otra, y hay otra vieja. No, no es cierto. Entonces, ¿qué crea Dios a partir de la costilla de Adán? Crea a Isha, homogeneidad somática que se confirma en las palabras. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y fíjense el lenguaje, ¿no? ¿Cómo entiende el hebreo el hecho, el arquetipo de que Eva haya sido formada a partir de la costilla de Adán? Pues dice, mira, no fue sacada de la cabeza para que no se crea superior. No fue sacada de los pies para que él no crea que ella es inferior y la pisotee. Fue sacada de la costilla como su correlativa e igual, de tal manera que además ella haya sido sacada de un elemento cerca de su corazón. Ella es su amor. Qué lindo, qué lindo, qué romántico. Ahí está. Entonces, fíjense que como dice él, ¿no? Esta se llamará Isha, porque fue sacada del varón. Él la nombra. ¿Se acuerdan lo que decíamos acerca de los nombres? El nombre da ser a las cosas. El hombre es control, el nombre es conocimiento. Entonces le pone nombre como símbolo de hacer la suya. Ella es de él, le pertenece. Es un grito de júbilo, de cariño, de amor, pero fíjense cómo es la cosa. A los animales les puso nombre, sí, más o menos de su ser, pero es allá el ser de los animales, acá mi ser. En el caso de Eva, ella le pone su propio nombre. No es uno, no más el nombre de ella es mía y lleva mi nombre. ¿Sí? Se llamará varona, que claro, porque fue sacada de varón. Cuando nosotros traducimos varona, pues no sé, yo no sé ustedes, pero a mí me suena como a marimacha. Así que pues como que no. Entonces, pero en realidad ahorita vamos a ver, vamos a profundizar en los términos y van a ustedes descubrir una maravilla de esto. En los nombres se expresa mucho el ser, del ser. Estos nombres son descripción de su correlación natural. ¿Sí? Ya los nombres tienen mucho que decir. Y entonces, fíjense, volvemos a la idea de los nombres. Y creó Dios a Adán. Adán es el nombre para la humanidad. Dice, la humanidad a la persona. A imagen de Dios los creó. No dice hombre y mujer los creó, dice femenino y masculino. Los creó. ¿Sí? Si se fijan, todo Dios va creando con su palabra. Hágase la luz, hágase la tierra, etcétera. Pero cuando crea al hombre, Dios usa sus manos. Fíjense, él podía agarrar y decir, bueno, a ver, Julie, que exista Julie, paz, y la crea. Y ahí está Julie, así tan guapa que es, con una sonrisita y toda la cosa. Pero dice Dios, no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero a Julie agarrarla y moldearla y le quiero hacer esos dientitos tan brillantes y el flequito y aquí a Fausto le quiero hacer su naricita porque así me gusta a mí. Así me gusta, como digo. Yo me veo en el espejo y, ay, Diosito, qué gustitos, mano, pero bueno. Dios crea, ¿no? Y cuando crea a Eva, pensó en un Eser Knedo. ¿Se entendió? Perfecto, ¿verdad? ¿Qué es el Eser Knedo? Nosotros traducimos así, una ayuda adecuada. Pero, eso de ayuda adecuada, eh, más o menos. Ayuda adecuada más bien se entendería como, bueno, ya, pues ahí está el hombre y pues ahí está la señora, que le ayude, es la gata, ¿no? Pues no, nada que ver. Dice, traducimos mal, como ayuda adecuada, pero en realidad el gnedo es como un ser diferente de ti, pero correlativo, un ser frente a ti, tu misma dignidad y todo, ¿no? Diferente, pero correlativo, un ser para ti. Seres Nosotros somos seres independientes y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Seremos seres independientes? No, yo creo que no. A ver, por ejemplo,
Si yo, por ejemplo, ahorita me pongo a hacerles un caldo de pollo a ustedes, ¿saben qué va a pasar? Se van a morir. ¿Saben por qué? Pues soy malísimo para la cocina. Malísimo. Yo hasta el agua se me quema. Malísimo. Yo, mira, yo, por ejemplo, en mi comunidad, lo que hacíamos era, cada semana nosotros cocinábamos. Pues a mí me tocaba una semana. Yo no sé por qué era eso, pero cuando a mí me tocaba cocinar, todo el mundo tenía invitación a comer. O todo el mundo se ponía de ayuno, yo no sé por qué. En otras palabras, esto de la cocinada, pues no se me da, así que dependo yo de otra persona que cocine. ¿Verdad? Ya hay una señora ahí que ya sonrió, ¿verdad? Dependo. Todos dependemos. A ver, yo no sé arreglar zapatos, yo tengo que ir al zapatero para que me los arregle. Si yo voy al súper para que llegara la comida ahí, no llegó mágicamente, alguien la trajo ahí. Entonces, si se dan cuenta, todos dependemos, o sea, no somos independientes. Eso de independencia es un invento chino. Dios no quería que esta primera creación humana estuviera sola. Estos textos son de una muchacha que se llama Karen, ahí no me acuerdo su apellido, pero me lo estoy fusilando, ¿eh? Dice, Dios no quería que esta primera creación humana estuviera sola y tuviera una ilusión de autosuficiencia. En hebreo no existe la palabra independencia. Aparte de Dios, nada ni nadie es realmente independiente. Dios, eso sí, Dios no depende de nadie. Nosotros sí dependemos de Dios, dependemos de los demás, dependemos de un chorro de cosas. Entonces, la intención original de Dios fue moldear al ser humano en dos personas separadas para crear una situación saludable de dependencia, anhelo y mutua entrega. Los seres humanos no fueron creados para estar solos, porque no tendrían a quién dar, nada por qué luchar y nadie con quien crecer, con quien compartir. Para la comunión no hay más. Entonces, ese Knedo no es simplemente ayuda, sino es como la compañía, como la correlativa, ¿no? Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda, digo, aquí se utiliza una palabra más idónea. O sea, es bien padre la chava para él. Entonces, la palabra hebrea, knedo, significa opuesta a él o correspondiente a él. El hombre y la mujer son creados diferentes y de forma única. La mujer es única, el hombre es único, para hacer un ajuste perfecto. Es decir, somos diferentes, pero qué bien. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el fenómeno de las palabras, porque cuando nosotros hacemos traducciones, se dice un dicho, hay traducciones fieles o bonitas. Las traducciones muchas veces fieles no son tan bonitas, pero finalmente es muy importante asomarnos a lo que quisieron decir. Por ejemplo, si yo en inglés quiero traducir, ¿verdad? Quiero decir, a mi hijo le digo, ay hijo, te quiero mucho, pero a mi esposa le quiero decir te amo. En español hay la diferencia. Si yo eso lo quiero traducir al inglés, voy a perder el significado porque en inglés solo existe I love you. Love. Entonces le estaría diciendo lo mismo a mi hijo que a mi esposa. I love you. Se pierde la riqueza. Yo te quiero, te amo, es otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces así es como en el idioma, los idiomas a veces cuando uno traduce, pues pierde todo lo que uno quería decir, pierde la expresividad de la palabra. Ese es el caso de Gnedo, ¿no? Entonces, imagen y semejanza. Pues bien, sabemos, yo insisto en esta idea de que la teología del cuerpo es una puerta que el Papa San Juan Pablo II abrió, porque hay otros autores que también hablan de la teología del cuerpo y aportan otras ideas. Aquí hay un señor que se llama John Eldridge. Entonces, fíjense lo que dice él. Pues bien, sabemos que Dios no tiene cuerpo. Dios Padre no tiene cuerpo. Por tanto, la singularidad no puede ser física, sino en el nivel del alma, en lugares profundos y eternos del interior. En otras palabras, hay un corazón masculino y un corazón femenino, lo que en su forma particular reflejan y representan el corazón de Dios al mundo. Haz de cuenta que Dios creó, pensó, a ver, yo al verme persona, a ver las tres personas divinas y ver el amor que yo tengo,
¿Por qué no hacemos, a ver, aquí en el Team Vaca en la Trinidad? Dice, oye, vamos a hacer esto, papá. ¿Qué pasó, hijo? A ver, dígame. Pues mira, aquí está el Espíritu Santo nos está aconsejando, ¿no? Pues mira, ¿qué les parece? Les propongo algo. ¿Por qué no hacemos un ser que, que esté dividido en dos mitades? Como, como representación física y gráfica de nuestro corazón, que diga cómo es nuestro corazón físicamente, pero que esté dividido para que emule o sea un artífice de nuestra relación de las tres personas divinas. De tal manera que haya dos personas que se amen y que en su amor formen a Dios. ¿Qué te parece? Mira, está buena esa idea. Vamos a hacerlo. El hombre y la mujer no existían hasta ese momento. Se le ocurrió a Dios. Pero se le ocurrió mirándose a sí mismo. Entonces, aquí están las palabras que nos lo enseñan. Hombre, ish. Mujer, isha. Estas son las letras que se utilizan. Si se fijan aquí hay dos letras iguales, ¿no? Ish, isha, ¿no? Pero hay una letra diferente en la mujer. Ahorita vamos a ver todo lo que significa esto. Es una cosa bellísima, muy fuerte. Esta palabra diferente es la palabra, perdón, esta letra diferente es la palabra ya, que forma, fíjense, está en el nombre de Yahvé. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Bueno. Y estas otras letras, ¿verdad? Fíjense lo que significan. Vamos a tratar de entender cómo es el alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo, las letras, no solo las palabras, sino las letras. Nosotros, por ejemplo, la letra A, pues la letra A, y formamos una palabra con la letra A. En el hebreo no es así. Una letra, además de formar una palabra, la letra en sí misma tiene un significado. La letra es una palabra y además tiene un número, representa un número. Entonces la letra Shi, esta es la letra la primera del nombre del hombre, de Ish, ¿verdad? La letra Shi significa Shaddai. Y fíjense lo que significa la palabra Shaddai. La palabra Shaddai es Dios todo suficiente, el Dios absoluto, el Dios verdadero, el perfecto, completo y perfecto. Luego está la letra Aleph. Esta letra está en el nombre, bueno, está en el de Adán, ¿no? Aleph. Aleph significa aluf, que quiere decir lo alto, de lo alto. Y la letra Ya, que ya veíamos, que significa Hey. Hey significa revelar, dar, iluminar. Entonces, fíjense si vamos armando como rompecabezas. Aquí está el nombre de Dios, ¿no? Ahab, que quiere decir amor, ¿verdad? Y ahí está Aleph, está Ya y está Bet. Estas tres letras. Aleph, Ya y Bet. ¿Verdad? Estas dos están en el nombre de Adán. Perdón, esta. Y esta está en el de Eva. Aleph, su valor numérico es 1, significa Aluf, lo alto. Hey, la letra Ya significa Hey, su valor es iluminar, revelar, dar, como ya vimos, ¿no? Eso es en el nombre de Dios. Y Bet, la otra letra del nombre de Dios, su valor numérico es 2 y significa casa, creación. Entonces, fíjense, ahí está el nombre de Dios. Entonces, finalmente, el nombre de Adán y Eva significa dense el uno al otro, revelen a Dios, iluminen a la otra persona, revela a Dios en la creación. Y fíjense cómo se cumple esto que estoy diciendo acá. Fíjense. Vamos al nombre de Adán y Eva. Esto es fuertísimo, bien fuerte. Fíjense todo lo que dice. Ya vimos que el nombre tiene un peso importante, es la descripción del ser de la persona. Ahí está. Entonces, aquí está Ish. El nombre de Adán significa el que es el Shaddai, el Dios verdadero, el Dios perfecto de lo alto. Ese es lo que significa Ish, el nombre del hombre. Y el nombre de la mujer es el Dios verdadero perfecto de lo alto revelado. Entonces, fíjense, juntos,
Cuando el hombre y la mujer se unen, se podría decir, se unen sus nombres. Y al unirse a sus nombres, ¿qué aparece? Nada más y nada menos que el nombre de Dios. Pero la revelación de ese nombre. Eso es fuertísimo. O sea, ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué hay en nosotros? Muy fuerte. ¿Sí? Pues ahí están las chavas. La mujer es, la mujer, a distinción de los animales, era de su misma sangre. Era como decir, es de mi familia, es mía, somos lo mismo. El canto nupcial, esta, esa, la, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es una expresión de emoción, de alegría, de por fin, ya no es un algo, esta mujer es un alguien, un otro yo. El Eser Kegnekdo se traduce como la ayuda adecuada, pero el sentido hebreo de la expresión es como una fuente, una frente a ti distinta, contraria y al mismo tiempo complementaria. Contraparte complementaria y ayuda. ¡Wow! Bellísimo. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a hacer un pequeño repaso. Una conclusión. Aquí está. Bueno, conclusiones de la segunda sesión, de esta segunda sesión. Vamos a ver entonces las palabras claves de las 4 audiencias que hemos visto hoy, ¿no? Entonces, de la primera audiencia que vemos hoy, que es la quinta audiencia, la soledad original es algo que te ayuda a reconocer tu valor y prevalece en el hombre y la mujer. Sexta audiencia, la soledad original revelada en la metafísica del cuerpo define al hombre como persona y por tanto como partner de Dios. Séptima audiencia, la soledad también está enmarcada en el límite de la persona simbolizando en el horizonte de la muerte. Y la octava que hemos visto hoy, la mujer es creada a partir de la simbólica muerte de Adán. El hombre y la mujer forman ambos, las dos mitades de Dios. ¿Qué aplicaciones le podemos dar a todo esto que hemos aprendido hoy? Las 7 características del sentido de soledad que ya vimos, hay que entenderlas. Estas hay que tenerlas en cuenta. Cuando nosotros hacemos la reflexión acerca de nosotros mismos, cuando hacemos nuestro sentido de soledad, hay que explorarlas y hay que ver que muchas de estas características están rotas. Por lo tanto, tenemos que reconstruir nuestro sentido de soledad, reconstruyendo estas características, ¿sí?, que nos enseña la soledad. El sentido de soledad no nos prepara para toda relación de forma sana, de tal manera que sin perder nuestra cohesión personal y para que siempre podamos ser un don para los demás. Es el justo valor de la autoestima y la frontera perfecta entre el egoísmo y la codependencia. Si yo me siento en mí mismo demasiado, pues mal. Si me dono demasiado, pues mal, pierdo mi esencia. Por lo tanto, sentido de soledad. El sentido de soledad es la razón más trascendental de nuestra presencia frente a Dios, porque solo en el sentido de soledad somos el otro para Él, el don que Él mismo se ha dado al crearnos frente a Él. Es decir, fíjense qué padre es esto. O sea, Dios ha creado un regalo para sí mismo. ¿Y saben cuál es ese regalo? Somos tú y yo, frente a Dios. El hombre y mujer somos las dos formas de ser cuerpo que revelan a Dios al mundo y entre sí. O sea, yo le revelo a la mujer a Dios y ella me lo revela. Y juntos se lo revelamos al mundo. En nuestros cuerpos habita el lenguaje divino que revela corporalmente el amor de Dios, que lo encarna. Nosotros encarnamos el corazón de Dios, nada más y nada menos. Los 3 sentidos originales están quebrados.
el sentido de soledad, el sentido de comunión, el sentido de desnudez. Los tres están quebrados. Conocer su desequilibrio nos permite entender gráficamente el comportamiento humano y sus carencias. O sea, hoy tú puedes ver gente que se comporta así. ¿Por qué es así? ¿Por qué crees? Tiene problemas en el sentido de soledad, tiene problemas en el sentido de comunión, tiene problemas en el sentido de desnudez. Fíjate, si no, hay gente que es muy vanidosa, muy egocéntrica, problemas en el sentido de soledad. Hay gente que es muy sociable, pero es muy codependiente, problemas en el sentido de comunión. Hay gente que es muy mal pensada, ¿no? Problemas en el sentido de desnudez. Eh, Los sentidos originales que se han roto nos permiten comprender las carencias y los dolores del mundo del mundo de hoy, que hoy vive, y que muchos de los problemas que se han desencadenado en el mundo buscan soluciones falsas a problemas reales. El orientar nuestra mirada hacia estas raíces vigentes pero rotas es lo que verdaderamente le da solución a los problemas actuales. La idea de inadecuación del hombre histórico con el hombre original es sumamente importante. O sea, no podemos nosotros empezar a construir un hombre desde el hombre de pecado. Ni podemos legislar a partir de eso porque pues, estaríamos construyendo sobre una base que se está rompiendo. Hay que poner el cimiento antes que nada. Es importante redescubrir esta belleza inherente a nuestra naturaleza humana, que sigue vigente y podemos recuperarla bajo la mirada de la belleza. Es como hoy podemos hacer brillar el discurso de la bondad original. Como decía San Pablo VI, seremos salvados por la belleza. Glosario del día de hoy. Existencia. Ser hacia afuera se refiere al fenómeno de ser por la facultad de ser percibido. Es decir, nosotros entendemos la existencia porque se manifiesta de tal manera que la podamos conocer. ¿Sí? Luego, autoposesión, facultad de controlarse a sí mismo, de ser dueño de uno mismo. Autodeterminación, capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida. Autoconciencia, capacidad de conocerse a sí mismo y de saber que se sabe. Test, la prueba aplicada para que al superarla se desarrolle una capacidad. Persona, ser individuo que tiene valor de sujeto. Partner, ser otro como corresponsal frente al otro. Eser, ayuda, es la palabra hebrea para ayuda. Cnedo, contraparte diferente pero correlativa por la diferencia. Shaddai, Dios suficiente, Dios perfecto. Aluf, de lo alto. Hey, revelar. Ahab, amor. Bet, casa, creación. ¿Sí? Ahora, les hago un adelanto del glosario para la siguiente sesión, para que vayan estudiando estas palabras. La trascendencia. Cuando uno supera la propia persona, ya sea para el encuentro con la otra persona, o ya sea para superar las barreras de este mundo, eso es trascendencia. Lo contrario es la inmanencia, es permanecer en uno mismo, o lo que se podría entender en otro sentido como lo que permanece en el mundo, en el tiempo y en el espacio. Comunio personarum, que es el término latino para decir común unión de personas o interpersonas. No se avergonzaban, no es desvergüenza, sino absoluta ausencia de esta experiencia límite. ¿Sí? Experiencia límite, experiencia que pone una barrera al avance de una concepción falsa para no permitir la limitación de esa visión. Y por último, la paz de la visión interior, la capacidad de captar todo el significado metafísico y espiritual del lenguaje del cuerpo. ¿Sí? Bueno, un pequeño comercial. Como estamos con esto de la vida, de la teología del cuerpo, estamos ahorita con una lucha bien grande en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quiere aprobar el aborto en todo México. Así que vamos a pegar de gritos. Nos vemos en el Zócalo este martes 28, con avisos parroquiales, a las 9 a.m. Plantón con sana distancia. Mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Dice, con el hashtag corte aborto no.
Entonces, vamos a la caravana de la vida, este martes 28 de julio, 7:30 AM, salida del Centro Cívico de Ciudad Satélite. Sé voz de los que no tienen voz. Plantón con sana distancia. Estamos convocados este martes 28 al de julio a las 7:30 AM en el Centro Cívico de la Ciudad Satélite para salir en caravana hacia el Zócalo de la Ciudad de México a las 9 de la mañana y en la plancha del Zócalo exigir el respeto de la vida de cada uno de los mexicanos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. No más muerte en México. Únete a esta magna concentración y como mexicanos al grito de guerra, déjale en claro a la Corte que el aborto no va en nuestro país. Asiste con cubrebocas y careta, sombrero o gorra para el sol. No olvides llevar gel antibacterial. Será un plantón con sana distancia. La cita es a las 7:30 AM, Centro Cívico, y ahí juntos al Zócalo en caravana por la vida. Frente Nacional por la Familia e Iniciativa Ciudadana y Expovide de Familia. Bueno, ahora sí. Vamos a ver qué horas son. Espérate. Son las... Ok, tenemos 15 minutitos. Preguntas. Nos vemos, Julie. Ya se fue a misa, Julie. Ok. Muy bien. A ver, les voy a... No, apúntenlo primero en el chat y ahorita se nos la hacemos pública. Bueno, parece que no hay preguntas en el chat, entonces voy a abrir micrófonos. Aquí ya, salió la primera. ¿Caravana es en auto o a caminos? No, en auto. Padre, para la caravana, ¿es cada quien en su coche o a pie? Cada quien en su coche. No, a pie no, porque si no, entonces estaría mal. Bueno, voy a abrir micrófonos. Quien quiera desmutearse. Cuando abre micrófonos, ya ahorita ustedes pueden desmutearse solos. Entonces, levante la mano. A ver, Gaby. Padre, buenas tardes. Para lo de los nombres en hebreo que puso, ¿habría manera que pudiera volver otra vez ahí se me fue ¿Diapositiva? la diapositiva, sí. O se lo pide por correo. Pídemela por WhatsApp. Se la envío. Ah, ¿me da su número de WhatsApp? No me acuerdo dónde lo apunté. 648-108-5359. Perdón. 48. Mira, ahorita voy a poner en pantalla mis datos. Okay. También porque les quiero decir que necesitamos ayuda para pagar esa es otra cosa. Necesitamos ayuda para pagar la plataforma que estamos usando. Pues ahí aceptan donativos. Ahí lo que sea su merced. Okay. ¿En dónde los deja uno los donativos? Ahí voy a poner la cuenta. Hola, Miss. Hola, mi vida, ¿ya Ahí me está. oigo o no? Ahí está, aquí abajo está mi teléfono, Okay. mi correo y los datos de la cuenta. Entonces ahí si quieres apuntar. Ok. Le tomo foto. Si quieres. Sonrían, muchachos. Listo, padre. Quería ver Muchas gracias. si me ponía las letras hebreas del nombre de Dios y de Adán y Eva y le tomaba fotos, pero... No, pero te la mando. Mejor, mira, y en el chat pues ya la tienes al original. Más padre. Ok. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Padre, yo tengo un montón de preguntas, pero a ver, cuando habla de que Adán es la humanidad, se refiere a hombre y mujer. Entonces, luego menciona que el hombre, no es que Adán duerme y luego crean a la mujer. Sí. Entonces, pero ¿no se supone que Adán ya estaba creado hombre y mujer? No, o sea, es cuando estamos hablando de
Lo que pasa es que acuérdate que esto es un relato simbólico. Entonces, cuando habla de Adán, o sea, el nombre Adán se utiliza con la intención de decir, el sentido de soledad y todo lo que voy a decir aquí se dice para los dos. Para el hombre que está ahí, pero aparte, ten en cuenta que es un relato, el relato simbólico, no es que necesariamente primero haya existido el hombre y luego la mujer, sino te están enseñando, están utilizando ese recurso pedagógico para enseñarte el sentido de soledad. Pero acuérdate que esto es un arquetipo. ¿Sí? Simbólico. Ya, ok. Entonces, Porque significa... aparte, una de las cosas, perdón que te interrumpa, una de las cosas que hay que entender es que nos lo están contando con un cuentito porque si no hay manera de que nos lo expliquen de manera así como fue, porque es inadecuado con este mundo. En este mundo nosotros entendemos el antes, el después. Cuando se creó Adán y Eva, no había antes ni después, eso es en la eternidad, eso es otra cosa. Entonces, nos lo tienen que bajar a nuestro entendimiento, ¿me entiendes? Por eso se habla de primero Adán, luego Eva, ¿me entiendes? O sea, pero no es que haya sucedido exactamente así. Ya, bueno, ahí sigue habiendo varios, o sea, crecen otras interrogantes. A ver. Y porque desde el inicio te explican lo que es esta historia, cómo inició la vida, de muy, muy distinto a lo que hoy he escuchado, ¿no? Entonces, por eso es que tengo muchas preguntas. Pero bueno, ahí va con la segunda. Entiendo que el hombre con la mujer, eh, ambos están creados para unirse, ¿no? Ujú. Y con ello, de una manera, bueno, es el reflejo de Dios, es el amor, y ese es el objetivo final. Ujú. Entonces, ¿para qué? Para procrear, para tener más descendencia, ¿no? Y ahí se arma Mm, la familia y ahí digamos que los... esa es una parte, es una de las partes, porque digamos que, de hecho, el procrear es como una parte que te hace parecerte a Dios, porque Dios es vida. Pero eso es una parte, ¿no? Hay más. O sea, estamos hablando del amor. Claro, pero justamente el amor, o sea, se van a amar y van a, en el tiempo, lógicamente, tener hijos. Sí, Entonces, sí, el sí. hombre y la mujer han sido creados para amarse, y tener hijos, en Sí, conclusión, ¿no es cierto? sí, Entonces, para eso han sido creados, y para hacer la familia y criarlos o orientarlos, enseñarles, etcétera, etcétera. sí. Entonces, y eso lo que un poquito que me vuelve lo mismo, a mi misma pregunta que tenía toda la vida. ¿Por qué entonces, si el sacerdote no hace esa voluntad de Dios? ¿Por qué no sigue esa voluntad de Dios? Bueno, porque no Imagínate nada de más que se engendran hijos físicamente. imagínate que el sacerdote pueda ser padre de un niño y lo podría educar inclusive más fuerte, o sea, yo le puedo educar a mi hijo en casa y le enseño más que hasta un profesor. Entonces voy formando a un menor para la sociedad, y así imagínense cuántos sacerdotes. Y todas las carencias que debe tener un sacerdote que vive solo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué si Dios los creó justamente al hombre para... Yo creo que y me quedo con esa duda. O sea, yo creo que los sacerdotes deberían tener una mujer al lado. Mira, lo que pasa es que eso lo vas a comprender mejor cuando hablemos de la segunda parte de la teología del cuerpo, porque en esta parte no hablamos, de hecho, en la teología del cuerpo se explica el por qué el sacerdote. Ahora, pero nada más te la cierro de esta manera. Es que más allá de simplemente tener hijos, hay una situación aquí metafísica, ¿entiendes? Es decir, el procrear, el hecho de que se puedan tener hijos físicos al mismo tiempo también viene a ser un símbolo de cómo Dios da vida. Tú estás emulando esa idea de Dios. Ahora, esa situación que es física, pero también puede ser espiritual. O sea, digamos, un sacerdote puede tener hijos. ¿Me explico? Ahora, tener una mujer al lado, bueno, pues está la iglesia. Y en la iglesia hay mujeres, ¿me entiendes? Entonces, en un sentido son representaciones. Ahora, insisto, lo vas a entender mucho mejor cuando hablemos del celibato.
que la patología del cuerpo llega a ese punto. Entonces ahí vas a entender mejor. Simplemente quédate con estas ideas, obviamente te vas a quedar con dudas todavía, pero yo te invito a que la veamos allá y que te esperes tantito y cuando entremos en esa parte lo vas a entender mejor. ¿Sale? Porque digo, si te explico así todo, pues ahora sí que alerta de spoiler, ¿no? O sea, es una catequesis completa, es una sesión completa, ¿me entiendes? Sí, claro. Ok, padre, gracias. Aquí, Lourdes. ¿Qué pasó, Luli? Lourdes, quítate eso. Ahí está. Dime. Dime, Lourdes. Ya tienes tu micrófono listo. Lourdes, no se escucha. Es que no se ha quitado el mío. Lulu, Quítate el mute. Ahí está Ahí está. todo. ¿Qué pasó, Luli? Yo creo que es la otra Lourdes. Ah, la otra Lourdes, perdón. Sí, es la otra Lourdes que está ahí. Pues ya también está abierto su micrófono. Sí, está abierto. ¿Qué pasó, Lourdes? Pues no, parece que no tenía preguntas. Bueno, Gaby, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quítate el mute. está hablando de está poniendo los signos del hebreo, pero cada signo es una palabra. O sea, me tengo que aprender 15,000 palabras, los signos para hablar el hebreo. O sea, A ver, sí. cada signito es una palabra. 24 palabras. ¿Y con eso digo todo? Bueno, no, o sea, con eso formas palabras. Ay, ¿En la abecedaria? está bien Que difícil. cada palabra a su vez tiene significado. Perdón, cada letra a su vez tiene significado. O sea, cada letra es una palabra también. Es como, no es como el abecedario castellano, No, no es que diferente. formamos las palabras de acuerdo a Pues las las letras letras que no tienen tenemos. significado en sí mismas. En el hebreo sí. Ay, joder. Muy interesante. Interesante. Sí, ¿Qué está pasó, Tom? interesante. La palabra Ruaj no entra aquí en la creación del Adán y Eva, o es exclusivo del Espíritu Santo. Sí, es exclusivo del Espíritu Santo. Ah, ajá. Gracias. Padre, una pregunta, pero lo que comenta Antonio, cuando Dios dice hagamos, pues sí, en la creación del hombre y de la mujer sí están las tres divinas personas. Sí. No, y aparte cuando dice que le sopló un aliento de vida. Ahí está el Espíritu. Muchachos, me tengo que ir a misa. Sí. Si quieren ahí de todos modos, les puse ahí mi teléfono. Escríbanme a mi WhatsApp, porque ahí tenemos un WhatsApp y entonces estamos poniendo todas las presentaciones y estamos poniendo todas las sesiones para que las vayan viendo y las puedan repasar. ¿Ok? Para dentro de 8 días, ¿ya es a las 11? Ya, entonces 8 días es a las 11. Ah, ok. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Muchas También gracias, es Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de meditación y de reflexión acerca de esta teología del cuerpo. Te pedimos que podamos empaparnos de ella, llevarla a la práctica y disfrutar del mensaje divino que has dejado en nuestros cuerpos al crearnos hombre y mujer a tu imagen y semejanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos. Ahora sí, la próxima semana a las 11. Hola, Lulu. ¿También es en la mañana Hola. por Zoom? ¿También Hola, se puede por Ángel. Zoom, padre? Igual. Por Zoom, a las 11. Sí, Y después me enseñará cómo poner ese lindo, ¿cómo se llama? ¿El Pintura fondo? atrás. Sí, Sí, fondo. Me Sentido encantaría. de soledad, ¿viste? Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, Nos vemos, Pablo. chicos. Ok. Gracias, Padre. Gracias, padre. Ahorita Bye, nos vemos, Ángeles. misa. Bye. Hasta luego a todos.